Vale, ya está. Bueno, ahora los vamos a analizar algo. No, la crítica tampoco se entera bien, ¿eh? O sea, hay muchos cuentos que no hay manera de por dónde cogerlos. Vale, os voy a empezar leyendo unas palabras muy acertadas, como siempre, de Carlos Fuentes en este libro, de la gran novela latinoamericana, en el capítulo que dedica a Cortázar. Y nos dice: el problema que se plantea... Sí. El problema que se plantea, radicalmente a partir de Kafka, es el de la muerte del personaje tradicional de novela agotado por el sociologismo, el naturalismo, el psicologismo y otras virulencias realistas. Pero agotado sobre todo por la historia de nuestro tiempo. Historia de crímenes cometidos en nombre de la felicidad y el progreso, que vació de contenido las promesas del humanismo renacentista, del optimismo dieciochesco y del progreso material de los siglos industrial y postindustrial. Muerte del personaje. Dickens sabe hasta el último detalle quién es Micawber. Flaubert sabe que él es Madame Bovary y suponemos que Madame Bovary no sabe que ella es Flaubert. Pero Sansa solo sabe que un día amanece convertido en insecto. El hombre de Kafka se ve en el espejo y descubre que ha perdido su cara. Nadie lo recuerda. Pero puede ser ejecutado porque es desconocido, porque es otro. Es la víctima de la dialéctica de la felicidad, de la perfectibilidad y el progreso, que fue la razón de ser de la modernidad. En Proust todavía se trata, dice Kundera, de dar el máximo de información sobre un personaje, conocer su pasado y otorgarle una total independencia respecto al autor. Nada de esto es válido después de Kafka. En El castillo o El proceso, el mundo no se asemeja a ninguna realidad conocida. Es solo una posibilidad extrema y no realizada del mundo humano. Esto es lo que importa, no el pasado, el aspecto físico o las motivaciones psicológicas de los múltiples K de Kafka, que carecen de todos esos atributos de la novela realista del pasado. Este sentimiento de la figura misteriosa, inacabada, nacida de la ruptura del personaje tradicional y sus signos, esta figura en estado de génesis o metamorfosis, es una de las realidades de la literatura contemporánea. Voy a limitarme a mirarla en la obra del escritor hispanoamericano que, de manera más explícita, une su obra a la exploración del personaje exhausto y de la figura evasiva. Me refiero a Julio Cortázar, en cuyas ficciones observamos constantemente la manera en que los arquetipos traducen a las figuras mediante nuevas formas de la memoria y de la imaginación. El autor sabía todo sobre el personaje y se lo comunicaba al lector. En Cortázar encontramos que el autor no sabe nada del personaje y el lector tampoco, ¿no? ¿Vale? Y termino. Dice: entre todas las maravillosas historias de Julio Cortázar, las casas son tomadas, paulatina aunque inexorablemente, por figuras olvidadas o inanimadas. La gente olvida su destino apenas se presenta a comprar sus boletos en las estaciones de ferrocarril. Una galería comercial en Buenos Aires conduce a una galería comercial en París, con circulación en doble sentido. Una figura sufre un accidente automovilístico en una ciudad europea y se encuentra enseguida sobre una mesa de operaciones que en realidad es una piedra de sacrificios en México, y donde una víctima de los aztecas se descubre a sí misma como una figura nueva en un inimaginable espacio blanco rodeado de hombres enmascarados con brillantes navajas blancas en las manos. Hace un resumen un poco precisamente de estos personajes tan discrepantes, ¿vale? Entonces, en esta primera parte en la que vamos a hablar de la teoría general, esta cortázariana, ¿vale? Pues esto que nos habla Carlos Fuentes es una característica fundamental de Cortázar, ¿no? No tenemos apenas información del personaje, muchas veces no la tenemos ni siquiera del universo que le rodea, y por este asunto es Cortázar clave en la figura de la literatura hispanoamericana y uno de los 4 autores fundamentales del boom según la crítica, que son Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y el primero de todos, Julio Cortázar. Si en Borges el protagonista es el tiempo en unas ocasiones y el espacio en otras ocasiones en sus relatos, como vimos, en Cortázar generalmente son los dos, el tiempo y el espacio. Y eso es muy curioso. Se produce en los relatos de Cortázar un cambio de dimensiones, como habéis podido comprobar, ¿no? De espacio y de tiempo, pero también se puede pasar de la vida a la muerte, de lo interno a lo externo y, por supuesto, del sueño a la realidad o viceversa, ¿no? Los temas, entonces, y esto es lo importante basado en esos parámetros, son la soledad y el desasosiego metafísico
la obsesión por la metafísica, que lleva a una especie de humanismo con una inquietud existencial, lo que los críticos han denominado como la cachetada metafísica de Cortázar, el puñetazo metafísico. Toda esta cachetada metafísica se basa en una caída de la relación entre causa y efecto, y del concepto newtoniano de las cosas, acordaos de la manzana, confrontado con el concepto cuántico del cubo de Rubik, que el cubo de Rubik presenta diferentes planos, caras y aristas, mientras que la manzana es circular y no va más allá, ¿no? Entonces, se disuelve lo de la causa-efecto, ¿no? Unas cosas pueden producir unos efectos que no tienen nada que ver con la causa-efecto que tendría en el mundo real, ¿no? Como se puede comprobar en muchos de los relatos, ¿no? Esto, claro, produce una desorientación del hombre contemporáneo que necesita una nueva orientación, pero una nueva orientación que será una orientación no racional, ¿no? Entonces, al contrario que Bioy Casares o que Borges, que sí que buscaban cierta explicación racional en sus relatos, la mayoría de los relatos de Borges no tienen una explicación racional, de Cortázar no tienen una relación racional, y da igual, y da igual que no la tengan, no tienen explicación, ¿no? Entonces, este intento del hombre contemporáneo por acceder a una nueva explicación o a una nueva orientación siempre viene seguida del intento del acceso a un orden secreto, ¿no? Este orden secreto, como lo califica Cortázar, es asomarse al caleidoscopio, ¿no? Comprender lo que otros críticos han nombrado como yonder. Yonder, que en inglés que significa aquello que está más allá, ¿no? Comprender aquello que está más allá. Porque la realidad, aunque parece ordenada en los relatos de Cortázar, es caótica y presenta múltiples aristas y múltiples planos, y en una de esas aristas y en uno de esos planos se abre esa brecha por la que el protagonista se puede asomar a ese caleidoscopio y ver el más allá, ¿no? Ver aquello que está más allá. Un claro ejemplo, luego os hablaré, lo tenemos en el cuento del perseguidor, que no importa que no lo hayáis leído, pero yo luego os lo cuento. Entonces, en el caso de los cuentos de Cortázar, el protagonista de los textos siempre es el hombre, y no es un arquetipo, al contrario que veíamos en los cuentos de Borges, que siempre era un protagonista arquetípico. O representaba a la humanidad, o representaba a un dios, o representaba a un ser soñado. Aquí es el hombre puro y llano y con todos sus atributos de hombre normal y corriente, ¿no? Entonces, claro, este hombre normal y corriente nunca conseguirá encontrar una respuesta a lo que es el enigma existencial, ¿no? E intenta entrar en una armonía consigo mismo que solo la consigue cuando consigue asomarse por esa rejilla, ¿no? Por la que se ve ese más allá, ¿no? Cuando se abre esa rejilla por la que accede a ese más allá, supera el miedo a la otredad, a lo otro, el miedo a este extrañamiento del que tanto se ha hablado, que viene del romanticismo alemán, y consigue, en ese caso, evadirse un poco de la soledad existencial y metafísica en la que está atrapado, ¿no? Hasta aquí no sé qué encontráis de estas cosas que os he contado en los relatos que habéis leído, si os parece... ¿Habéis leído Casa Tomada? ¿Qué más? ¿Las babas del diablo? Bien, bien, porque con eso podemos estar 2 horas. ¿Qué más? Y el de la isla, vale. Pero antiguamente seguramente habrás leído alguno más, ¿verdad, Marta? Sí, seguro. Que ahora cuando yo hable de ellos te vas a acordar, ¿no? El de instrucciones para correr el reloj creo que lo leí. Sí, bueno, eso lo vamos a leer ahora, no sé. Ya, me he leído más. Vale. Vale. No, pues. No, pero a mí me gusta leerlos, pero me resultan desconcertantes. Vale, pero es que ocurre, y es a lo que voy, como en Borges. Tenemos 2 niveles de significado. El de las babas es tremendo. Tremendo. Es muy complicado. Yo creo que es el cuento más complicado de Cortázar. Espérate que voy a releerte 200 veces a ver si ya voy pillando los planos. Es muy chungo, es cierto. Es el cuento más difícil pero que es escrito. complicado, pero bueno, aún así te provoca, ¿no? Te deja sensaciones. Sí. Claro, es que esto lo ves, y es muy visual. Esto es una de las cosas importantes. Como un objetivo fotográfico. Para mí es muy cinematográfico, fotográfico. ¿Habéis visto la película? No, Hay una película. Blow Up, de Antonio. Ah, es que está
estaba basada en ese Sí, Exacto. está muy bien, ¿eh? Se le va un poco la pinza, se pone muy pesado con algunas repeticiones de... Para una película. Joder. Y, Y creo recordar, que, vamos a ver, creo recordar, porque la he visto varias veces, pero la última la vi hace mucho tiempo. Creo recordar que sale Cortázar en la película. En un bar que sale fumando en pipa y sale un momento del bar y sale así, en su última época, pues está a punto de morir, todo barbudo y tal. Creo... La última parte ya sí es algo más racional, ¿no? O sea, ya es una explicación que no tiene una... O sea... Es decir, la parte en la que se da cuenta de cuál era el objetivo de esa escena, ¿no? Eso, pero bueno, como está contado, no tiene... Me estoy haciendo mucha gracia bueno, de las nubes y ahora pasando para matar. Claro, pero eso es fundamental para averiguar desde dónde nos están contando el cuento. Y la crítica no cae en eso, ¿eh? Yo he leído muchas críticas sobre este cuento y son muy pocos los que te dicen... Yo creo que luego al final él se ha quedado como en la fotografía, ¿no? Yo para mí lo está contando como si fuera la cámara. Bueno, luego lo vemos, luego lo La vemos. fotografía, entonces solo tiene los planos de... Bueno, no son malas ideas, pero no es exactamente eso. Pero luego lo vemos, ¿vale? Entonces, en estos relatos hay dos niveles de significado, igual que le pasaba a Borges, ¿no? Tenemos la corriente lineal y la corriente subterránea, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, podemos leer el cuento de Cortázar quedándonos solamente en la corriente lineal o meternos en la corriente subterránea. Rodríguez Lafuente, que fue profesor mío de varias asignaturas, y es un gran profesor, prologa esta versión de las armas secretas, y hablando de esto dice: la existencia apenas perceptible de dos historias que se cruzan, se funden y confunden para lanzar implacables dudas sobre lo real. Un plano presenta la versión realista y natural de los hechos narrativos y un segundo plano transmite con idéntica naturalidad una versión sobrenatural de los mismos hechos, ¿vale? Un ejemplo clarísimo en un cuento que habéis leído las dos es En la isla a mediodía, ¿no? Todo el relato, hasta el último párrafo, es un relato realista. Y en el último párrafo nos la clava. Total, me encanta. ¿Cómo? Y lo vuelves a leer y dices... Y lo vuelves a leer y todavía no entiendes si realmente, o sea, ha rescatado a alguien o... No, yo he entendido que él era el muerto. Claro. Pero no entiendes si... O sea, lo lees dos veces y no entiendes todavía si ha sacado a alguien, si ese alguien no es él, hasta que dicen, ¿y cómo ha podido llegar con esa herida nadando? Y él sería muerto, vamos. No, es él. ¿Vale? Entonces, hay estas dos corrientes, ¿vale? Y la corriente subterránea es la corriente existencial y la corriente metafísica, ¿no? Entonces, Cortázar crea un falso orden que disimula el caos, ¿no? Todo está muy ordenado, sobre todo al inicio de los cuentos, él rápidamente te quiere ordenar las cosas, pam, ¿no? Bueno, salvo en el de las babas del diablo. Es que empieza... Salvo, o sea... Sí. Sí, ese cuento es la excepción, pero por eso es el más complejo. Pero en la mayoría de los relatos él ordena enseguida, ¿no? O sea, te intenta ordenar las cosas porque luego, claro, o sea, va a hacer tal disparate que necesita ponerte un orden, un falso orden que luego va a romper, ¿no? Entonces, en Rayuela, por ejemplo, este orden lo hace físicamente porque forma parte de la estructura de la novela, ¿no? Entonces, si os fijáis en Rayuela, la novela tiene de la parte de... está dividida en... la novela está dividida en del lado de allá, que sería el lado metafísico, del lado de acá, que sería el lado apegado a la realidad, y de otros lados, o del otro lado, que sería un lado que yo no voy a tratar mucho en Cortázar, que dicen que es el lado del humorismo, de un humor negro que tiene y tal. Bueno, no estoy yo muy seguro de eso. Pero en cualquier caso, su gran novela, o una de sus grandes novelas, tiene un lado de allá y un lado de acá. O sea, él está obsesionado por ese lado de más allá y por ese lado apegado a la realidad, ¿vale? Y la estructura que hace en Rayuela
reproduce esta concepción que tiene de su universo en los relatos, ¿no? Entonces nos presenta de esta manera la ininteligibilidad, el caos y el absurdo del universo, ¿no? Y expresa en términos narrativos y ficcionales lo que la filosofía se plantea de una forma metafísica, ¿vale? Fijándose en la incoherencia, en la discontinuidad y en el desorden de la vida, ¿vale? Otro crítico nos dice sobre este asunto lo siguiente. Difícilmente se puede construir una nueva representación verbal de la realidad con los recursos de la vieja retórica narrativa. No se puede denunciar nada si se lo hace dentro del sistema al que pertenece lo denunciado. Hay que buscar un nuevo sistema para presentar una nueva realidad. Y evidentemente Cortázar elige muchas cosas cuánticas, muchas cosas del tratamiento innovador del espacio y del tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos a tener el problema del lector que lee a Cortázar, ¿no? Cortázar enfrenta lo absurdo con lo absurdo y la quiebra de los hábitos mentales del lector, ¿no? El lector se espera leer unas cosas y se encuentra con otras, ¿no? Los protagonistas están en permanente peregrinación metafísica porque no saben quién son, no saben hacia dónde se dirigen, van buscando una verdad oculta. Y esto es lo mismo que el lector que lee el cuento. No sabe a dónde va, no sabe lo que está buscando, pero está buscando una explicación, que sería la verdad oculta, ¿no? Cortázar busca extrañar y enajenar al lector, ¿no? Provocarle esa extrañeza y ese despiste y enajenarlo, ¿no? Entonces aquí se produce una de las principales diferencias con los cuentos que hemos visto de Borges, ¿no? En el fondo, la diferencia entre Borges y Cortázar se reduce a eso. Borges quiere hacernos desconfiar de nuestras ideas habituales acerca de la realidad y muchas veces explora la realidad como si ésta funcionase de otra manera. Cortázar, en cambio, rechaza la dicotomía entre una realidad posiblemente falsa y una fantasía posiblemente verdadera. En lugar de eso, postula la existencia de varias realidades parciales de las que nosotros escogemos una para instalarnos cómodamente en ella y no pensar más. Su ideal es superar esta fragmentación, fusionar los diversos aspectos de la realidad, lo racional y lo intuitivo, lo real, lo fantástico, lo científico y lo poético en una sola realidad auténtica, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Las babas del diablo. Tenemos una fragmentación de realidades, pero nosotros tenemos que darles un orden y esa va a ser nuestra realidad, ¿no? Entonces, si os pregunto ¿de qué va? Me vais a decir, de un tipo que hace una foto y esa es una realidad lineal, pero está contado a través de una multiplicidad de realidades distintas, ¿no? Pero tenemos que elegir una porque si no, no nos podemos sentir cómodos en la lectura, ¿no? Entonces, nos presenta los textos como modelos para armar, no en vano. Cortázar tiene una novela que se llama 62 Modelo para armar. Entonces son textos como modelos para armar y nosotros los armamos como queremos, ¿no? De esta manera refleja un tiempo que siempre suele ser circular, como veremos en algunos de sus relatos, que cuando acaban pueden volver a empezar, que gira en torno a lo que entonces no conocían y que ahora ya sabemos que se llaman no lugares, como cafés, aeropuertos, autobuses, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque, como no existía esta definición anterior de los no lugares, pues no le están sacando mucho partido a este aspecto hasta que haya una nueva aproximación crítica. Y aquí Rodríguez Lafuente nos dice lo siguiente. Las armas secretas, se refiere a este volumen, es un inmenso truco para vencer a la muerte, es decir, para vencer al tiempo. La acción de buena parte de los relatos que integran el volumen transcurre en ámbitos y ambientes cotidianos, comunes, habituales, domésticos. Sin embargo, y pese a esa geografía reconocida, surge, tal vez desde el interior de los personajes, tal vez desde la voz lateral del narrador, otra realidad que transcurre en un tiempo irreal y fantasmagórico, en un hueco de la memoria, en el curso lateral de los hechos. He ahí la inquietante,
deslumbradora fuerza narrativa de Cortázar, ¿no? O sea, de la realidad surge lo extraño o otra cosa que está ocurriendo a la par, ¿no? Y que solamente a través de esa grieta podemos ver, ¿no? Entonces lo fantástico aparece dentro de lo cotidiano y lo supera, ¿de acuerdo? Entonces el lector se ve absorbido por esta ficción, como pasa en Continuidad en los parques, que ahora lo veremos, Continuidad en los parques, y Cortázar exige a un lector que participe frente a un lector que sea no acomodaticio. El lector acomodado sería el lector de la tradición realista, que me lo den todo, que me lo digan todo, yo leo linealmente y aquí paz y después gloria, ¿no? Cortázar exhibe un lector participativo y responsable, lo que también llama un lector cómplice, y que en una de sus mayores meteduras de pata literarias calificó un lector macho porque consideró que el lector acomodaticio y pasivo era un lector hembra. Luego se disculpó, y para que os quedéis tranquilos os lo leo, mira, para que veáis que él lo reconoció, dijo que, mira, página 23, aquí está. Ya en su primera novela, Los premios, se burla Cortázar del lector pasivo, cómodo, apegado a la rutina, el que está interesado solamente por qué va a pasar al final. El que dice, al que le gusta, que le lleven cogido de la nariz y le den la novela ya digerida como una papilla. Por cierto, utilizó pronto Cortázar una fórmula, lector hembra, que se hizo popular. Varias veces ha pedido disculpas, dice Cortázar. Me di cuenta de que había hecho una tontería. Yo debí poner lector pasivo y no lector hembra, porque la hembra no tiene por qué ser pasiva continuamente. Lo es en ciertas circunstancias, pero no en otras, lo mismo que un macho. Quede constancia para tranquilidad de feministas. ¿Y qué ponía él? ¿En qué año era eso? Pues antes del 67. Antes del 67. ¿Vale? Pero bueno, que fue un... No, ¿de qué editorial es este libro? Que se la apunté. ¿Cuál? El de este que has leído. Cátedra. Bueno, fue una metodología de pata, evidentemente, pero también en otros tiempos, claro. No sé si al hombre pues se le ocurrió decir eso como... Pero sí, claro, no está muy acertado. Entonces hablamos de un lector activo y de un lector pasivo, ¿no? Y claro, si no es un lector activo, no te acerques a los relatos de Cortázar, ¿no? Porque el lector partícipe, el lector activo de Cortázar es igual que los personajes de los relatos. Es un lector que quiere saber, ¿no? Entonces, lo extraño en el universo de Cortázar emerge de forma trivial sin necesidad de que se produzcan situaciones excepcionales, ¿no? En Borges tenemos un soñador que va a unas ruinas circulares, a una biblioteca que es el universo. En Cortázar tenemos un tipo que es un viajante de comercio que se hospeda en un hotel y que por las noches oye el llanto de un niño. En un cuento maravilloso que ahora os hablaré un poquito de él. Y en la habitación de al lado no hay ningún niño, pero hay un armario que da a una puerta condenada y los ruidos vienen de detrás de la puerta condenada. Otra grieta de la realidad, ¿no? Y bueno, pues entonces estas son las mutaciones de la realidad, ¿no? La realidad que se percibe entre los intersticios, ¿no? Los cuentos de Cortázar se alimentan de esta realidad de los intersticios, como con pedazos de complejidades estructurales, pluralidad de voces, mezclas de tiempos, discursos, y una cosa muy importante de la que él estaba muy orgulloso, a veces mucha incorrección estilística colocada a propósito. Párrafos sin puntos, párrafos todo con comas, párrafos mal puntuados, depende, ¿no? En estos relatos que habéis leído vosotros no, pero hay otros que sí, ¿no? Pero siempre manteniendo el ritmo de la prosa. Siempre, aunque estén peor, manteniendo el ritmo de la prosa. Él al final de su vida se sentía orgulloso porque decía que cada vez escribía peor. Y que eso le acercaba más a poder dar un aspecto claro de la realidad, ¿no? Pero no era escribir, pues es eso, aquí hay párrafos y párrafos en Rayuela que no tienen puntos y aparte. Incluso hay un capítulo que una línea es una novela de Galdós y otra línea es de Rayuela. Una no, porque el protagonista está sentado en la cama y de la mesilla de noche ha cogido una novela de Galdós, no recuerdo cuál, y la empieza a leer. Entonces lee la primera línea de Galdós y la segunda línea sin separarlo con puntos ni comas ni nada.
Y la segunda línea es lo que él está opinando de lo que está leyendo. Pues vaya mierda este tío, qué pesado es. Y la tercera línea continúa la novela de Galdós, que habrá Y es cogido... línea por línea. Sí, Con es lo que no cual, sé ahora... Para maquetarlo, el maquetador tiene que estar No sé qué capítulo es. Comprende que en esto es imposible ahora que lo encuentre. Tengo yo la rayuela ahí también. Vale, pero eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, claro, eso es una ruptura completa, porque es que además, o sea, es que no tienen nada. O el capítulo del Gili-Glico, ¿no? Donde habla en un idioma que no se comprende y que está todo escrito de una forma muy extraña, ¿no? Entonces, creo que ese es el capítulo 68. Gliglico, sí, Giglico, creo que es. Nunca me acuerdo bien cómo se dice ese lenguaje. Sí, el 68, ¿ves? Mira, este me lo sabía. Esto es el Giglico o Gliglico, se dice de las dos maneras. Y es así, ¿no? Ahora se entiende todo. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomamina al que se le han dejado caer unas filufas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tornulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapuluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el trop, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las guncias. No, hija, no. Y este es el capítulo 68, célebre en el mundo entero. Están echando un polvo, ¿no? Claro, pero en vez de hacer que Oliveira tenga estas relaciones sexuales con la maga y lo cuente de una manera normal, lo cuenta así. Y son todas inventadas las palabras. Todas. Y bueno, luego está otro capítulo de Galdós, que eso ya es imposible que te lo encuentre, pero no sé cuál es. No sé cuál es y esto es imposible. ¿Vale? Bueno, entonces ya acabamos con esta aproximación a Cortázar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la incorrección estilística y tal. Entonces, bueno. Toda esta fantasía creadora no es que se oponga al... Vamos a ver, esto es interesante. Toda esta fantasía creadora no se opone al realismo como realismo de nuestras vidas, así como realismo como corriente literaria, pero no al realismo. No, dice Andrés Amorós aquí en la edición de Cortázar. La fantasía creadora no se opone al realismo, al revés, lo potencia, hace que todavía parezca todo más real, ¿vale? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, Cortázar escribe una serie de relatos que no terminan de convencerle, que se pueden denominar como neofantásticos, hasta que escribe en 1959 El Perseguidor. El Perseguidor presenta al primer protagonista característicamente cortazariano, ¿vale? Es un trasunto del saxofonista Charlie Parker. Es el relato más largo que ha escrito en su historia Cortázar, tiene casi 70 páginas. Demuestra la obsesión de Cortázar por el jazz. En esta edición, que es la que yo recomiendo de Rayuela, que es maravillosa esta edición de Andrés Amorós, Sí, de Catalán. hay páginas y páginas en las que el texto de Rayuela es una línea y lo de abajo son notas, ¿no? Y bueno, eso yo sé que a la gente le puede cansar, por eso es maravillosa para mí, ¿no? Pero, o sea, empieza, encontraría a la maga
y ya empieza con las notas a pie de página y empieza ya a hablar de jazz, ¿no? No sé qué, músico de tal, no, tal, ha grabado la siguiente, está. Entonces, hay tal volumen de información sobre el jazz en Rayuela, que hay un disco magnífico, si está en Spotify y está en todos los sitios, que se llama Jazzzuela, que es todos los temas que inspiran Rayuela, ¿no? Porque era un fanático del jazz. Y esta edición para mí es maravillosa, ¿eh? La de Cátedra. Y entonces, claro, su primer gran personaje es este Johnny no sé cuántos, la verdad es que no me acuerdo del apellido, que es un asunto de Charlie Parker, ¿no? Y el relato nos presenta una obsesión por el tema del espacio y del tiempo y de cómo se puede acceder a ese espacio y tiempo en otras dimensiones, ¿no? Es el relato más largo de Cortázar y quiebra lo que hasta entonces había estado haciendo él en sus relatos, ¿no? Y nos dice exactamente esto. Dice, la quiebra en esa carrera se produce con un relato, el perseguidor, incluido en el volumen Las armas secretas. Y mira lo que dice Cortázar. En el perseguidor quise renunciar a toda invención y ponerme dentro de mi propio terreno personal. Es decir, mirarme un poco a mí mismo. Y mirarme a mí mismo era mirar al hombre, mirar también a mi prójimo. Yo había mirado muy poco al género humano hasta que escribí El perseguidor. Este es el momento en el que Cortázar encuentra su propia voz en El perseguidor y se aleja definitivamente de la estructura de los cuentos de Borges y encuentra su propia estructura y deja de ser un Borges y se convierte en un Cortázar. Y para más narices, El perseguidor aparece publicado por primera vez en una revista que dirigía Borges. ¿Vale? Desde ahora todos los personajes que escribirá Cortázar serán perseguidores de algo, generalmente perseguidores de esa brecha que les puede hacer ir al más allá, ¿no? al yonder. ¿Vale? Entonces, en El perseguidor se produce un contraste entre el protagonista, que es un saxofonista y muy célebre, y Bruno, que es el narrador y que es un periodista musical especializado en jazz que ha escrito una biografía sobre él. ¿Vale? Entonces se dan las dos visiones, la del saxofonista, que está en el ocaso de su carrera, drogadicto, borracho y enfermo, y el biógrafo que ha escrito el libro ocultando aquellas cosas que le molestaban de la figura sobre la que estaba escribiendo. Tenemos las dos realidades, ¿ves? Porque la realidad del saxofonista es realmente la realidad fantástica. ¿Por qué? Porque el saxofonista, alienado mental por las drogas, por lo que vosotros queráis, está obsesionado con que cada vez que monta en el metro de París, el tiempo se detiene entre dos estaciones y él puede estar pensando y viendo escenas de su vida durante 25 o 30 minutos, pero solo han pasado 15 segundos entre estación y estación, ¿no? Y esto a él le pone muy nervioso, ¿no? Y luego siempre ve pedazos de la realidad que los demás no ven. Concretamente ve urnas funerarias en todos los sitios, ¿no? Entonces tiene como una conexión con el más allá, con algo que va más allá del tiempo y del espacio. Y luego además él cuando toca el saxofón, dice, es una frase genial, ¿eh? Dice, esto lo estoy tocando mañana. Y esto no lo entiende nadie. Y Bruno, su biógrafo, esto lo deja fuera de la biografía. Lo quiere dejar fuera, ¿no? Porque no se atreve a dar esa imagen, ¿no? Entonces, el periodista es muy racionalista y el músico representa precisamente a ese perseguidor que va buscando ese ir más allá, ¿no? Y que dice, cuando estaba una vez tocando, dice, se me abrió esa puerta que quizás me la abrió Dios para poder contemplar ese otro lado donde se detiene el tiempo y el espacio, pero enseguida me la cerró en las narices. Y eso es lo que le tortura y eso es lo que acaba haciendo que acabe muriendo, ¿no? Porque está alcoholizado y drogado y tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, se trata de la apertura a otras puertas, ¿no? De la percepción, algo ya muy, muy experimentado con las drogas y con las novelas de Kerouac y todo esto, pero que no pone el periodista en sus libros y no lo cuenta, ¿no? Y, bueno, pues igual que Don Quijote, y esto es muy importante, en la primera parte dice, yo sé quién soy, y es una de las afirmaciones más importantes de la historia de la novela, porque conforma el personaje protagonista moderno, un personaje que dentro de la novela dice, yo sé quién soy, dice Don Quijote, ¿no?
No, yo no estoy loco, yo sé quién soy. Un personaje manifieste que sabe quién es. Pues ahora, en esta revolución cuántica que se va a dar en la novela y en la literatura a través de Cortázar, lo que nos dice el músico Johnny es: yo soy otro. De aquí empieza toda la historia de la narrativa de Cortázar, ¿no? Yo soy otro, esto lo estoy tocando mañana o esto lo he tocado ayer, y ahí es lo que decía Borges de la lluvia, que siempre cae, es algo que cae en el pasado, ¿no? Bueno, solo quería comentaros esto del perseguidor, porque no lo habéis leído, y ya meternos con Casa Tomada. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué opináis de Casa Tomada? Pues quedaría para una película de miedo, por ejemplo. Claro, Es como con la intriga. como muy sencillo. Sí. Muy sencilla, pero Como muy sencillo, que te puedes quedar, lo que dices tú, con en lo lineal. el misterio. Bueno, y luego y te puedes quedar y luego no y preguntarte, pero bueno, a ver, aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esta gente actúa así? O sea, Claro. es como ¿Qué nos está queriendo decir, como no? muy simbólico, o bueno, muy simbólico, o que puede... Se abren muchas interpretaciones, aunque... Ya, porque se han creado ahí un aislamiento Claro. absoluto y total, Es en el un- que no cabe nadie más, y desde luego que cierran las puertas a todo lo demás. Aquí le llaman la casa tomada, o sea, es que el aislamiento está en ellos. No. Exacto. Bueno, en primer lugar os diré que la crítica no se pone de acuerdo, ¿eh? O sea, que hay todo tipo de interpretaciones. Yo os diré con la que yo estoy no más satisfecho, pero con la que coincido un poco y tal. Pero, ¿vosotros qué pensáis que puede ser la casa? Pues, hombre, a mí los personajes como me parecen como muy clásicos, muy acomodados. Hay un subtexto crucial en Casa Tomada. No sé si lo habéis pillado. Muy parados, muy poco activos, pasivos, o sea, tradicionales, tal, y puede ser la modernidad de repente entrando y acabando con el pasado. Está bien visto, está bien visto. Porque es que los personajes de la marinera, Bueno, hay muchas explicaciones y es que yo de verdad que no sé con cuál quedarme. Vamos a ver. Parece ser que todos los críticos, y en esto yo incluso también estoy de acuerdo, la casa es argentina. ¿Vale? No había caído. Puede tratar de varias cosas. Vamos a ver. Argentina a principios del siglo XX es uno de los países más ricos del mundo, pero más deshabitados. Y hacen un llamamiento público en los periódicos europeos para que llegue gente a poblar Argentina y aprovechar y explotar los recursos naturales y hacerlo un país próspero. Ahí que me dice cuando dice la plata llegaba de los campos. Bueno, ellos dos, porque son dos hermanos, ¿vale? Los dos hermanos son rentistas, o sea que son de una clase alta. Podrían haber escrito, porque tenían dinero, mucho en la habitación. La clienta libre. Entonces, este es uno de los relatos más estudiados y uno de los relatos que menos conclusiones ha proporcionado. Es Argentina. Hay quien dice, y para eso me tengo que ir aquí porque yo no entiendo mucho de esto, que es una crítica al peronismo, ¿no? Una resignación de las élites antiperonistas, que era gente de pasta, ante el populismo de Perón, que se resignaron al peronismo y entregaron grandes porciones de poder y de política argentina a Perón, y por eso se van cerrando puertas. Yo fíjate que te voy a decir que discrepo con esto, porque fíjate, para que veas que acaba de tirar al monte. Este texto está escrito en 1946 y en un momento dado nos dice el hermano: no puedo seguir leyendo literatura francesa porque desde 1939 no llega nada valioso a Argentina. ¿Qué llegó a Argentina desde 1939? Un poquito más tarde, los nazis. Perón y los nazis. O sea, evidentemente tengo que estar de acuerdo con lo de Perón, porque los nazis encontraron refugio en Perón. Los nazis. Entonces, esta Argentina, que es esta casa ante la cual tienen que ir entregando habitaciones, es la Argentina expoliada por las multinacionales, expoliada por el peronismo y repleta de criminales de la Segunda Guerra Mundial. Nazis, pero no solo alemanes, o sea, croatas, serbios, estonios, lituanos, los que queráis, que a través de la vía vaticana, ya sabéis, refugio en el Vaticano,
y el Vaticano los manda a Portugal y desde Portugal los envían a Argentina, ¿no? Pues entraron por decenas de miles, ¿no? Tanto es así que Croacia, que en ese momento ya había desaparecido y funcionaba como Yugoslavia, la Yugoslavia comunista, la Croacia nazi tenía un gobierno nazi en el exilio con sus ministros y todo esto en Argentina, en Buenos Aires, y se reunían, ¿vale? Pero igual que se reunía el gobierno de la República en México, ¿no? El español, por ejemplo, ¿no? Antes, pues esto es así. Entonces, si nos preguntamos quiénes son las presencias, porque es la pregunta que todo el mundo se plantea, puede ser esto, pero puede no serlo, ¿eh? O sea, esta es una interpretación que yo he cogido un poco lo de Perón, que sí que me parece que Argentina, porque es un relato simbólico, y ahora veréis, vamos a acercarnos un poco más. Ella ha renunciado 2 veces a casarse. Pero sin tomársela mal y de una forma muy... Y se dedica... a tejer. ¿Como quién? Como Y Penélope renuncia a los pretendientes que están esperando a ver cuál de ellos se casa con ella y se queda con la herencia del Ulises desaparecido. Entonces ella teje y teje y teje. Y luego desteje. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo abandonan la casa en el cuento? Cuando el ovillo se ha quedado metido ya por debajo de la puerta condenada. Y ya no puede seguir tejiendo. Ella teje y desteje, o teje solamente, a la espera de que el hermano, que sería el Ulises, actúe. Como actuó Ulises en la Odisea, que llega y monta una escabechina que no deja títere con cabeza. Pero aquí el hermano no actúa. Entonces, es esa resignación, ¿no? Sellos y no sé qué, cuando no puede conseguir los libros, y decía, mira, que vaya tarde. Este es el tema, es una anti-Ulises. Ella es una Penélope, pero ella es una anti-Ulises, ¿no? Bueno, pues es que él incluso le ayuda a destejer. Pero luego además hay una relación extraña, muchos dicen que incestuosa entre ambos, porque en el dormitorio de la hermana es donde mejor se está, según dice él. Bueno, esto ya es que es todo muy heavy, ¿no? Se le ha muerto una novia y le da igual. O sea, Cortázar escribe esto, ¿no? Y entiendo que muchas interpretaciones saldrían en vida de él. Pues mira, tengo la respuesta porque lo he leído esta tarde. Esto de Perón, Argentina y tal y cual, su respuesta fue: se ajusta, pero no es lo que yo quería decir. Claro, pero él o sea, te quiero decir, él no, ya está. Un texto que está abierto a miles de interpretaciones, sí. Porque no hay nada. ¿Quién puede saber lo que él en su cabeza es tan... No indica nada, ¿no? En su cabeza puede haber una historia, pero tú puedes interpretar. Entonces, él nunca dijo... A lo que yo me quiero referir es a esto. Hombre, es que eso quizás es para mantener el misterio. Claro, él dijo eso, de este cuento en concreto, cuando le dijeron que si era la Argentina de Perón, que había sido entregada y tal y cual a las potencias extranjeras, a la usura, ¿no?, de las grandes multinacionales y tal y cual. Dijo, o sea, es una interpretación muy buena que se ajusta, pero no es lo que yo quería decir. ¿Pero qué es lo que tú querías decir? No lo dice. Pues es que yo ayer, después de leerlo, estuve buscando por ahí y entonces parece ser que le dijeron lo de la chica que se asemejaba a Penélope y dijo, pues no lo había visto yo, ¿ves? Pero me parece bien. Exacto, es. Digo, vale, pues nada, estamos aquí intentando... Este es el asunto, ¿no? Pero él seguro... No. Sí. Pero vamos a ver, o sea, él seguro que sabe lo que quiere decir. O sea, porque escribir un cuento así es imposible no saber lo que quieres decir. Es un cuento simbólico. Pero, bueno, yo qué sé, él se puede divertir viendo lo que opina. No es lo que opina. O incluso cambiar en su propia interpretación. Desde luego. Sí, por supuesto. Está pensando en esto, pero se puede acomodar a miles de cosas. Sí, efectivamente. Pero entonces, fijaos en una cosa. Ya tenemos en la casa una reproducción de este macrocosmos o este microcosmos cortazariano, ¿no? Tenemos un lado de acá, que es un lado racional, y un lado de allá, que es el lado clausurado e irracional. Ya se está repitiendo lo mismo. Otra vez vuelve a sus mismos tics, ¿no? La parte tomada y la parte libre, ¿no? Y la parte libre es el dormitorio de la hermana. Entonces, la normalidad y la rutina, a pesar de ser las circunstancias excepcionales, terminan con una claudicación final, ¿no? Que es cuando están los ovillos bajo la parte tomada, porque pierden el hilo que los sustenta a su realidad o a la casa o a lo que queráis, ¿no?
Entonces tenemos que Irene sería Penélope y que el otro chaval, que ahora no entiendo el nombre que he puesto, sería Ulises, ¿vale? Y que los pretendientes serían las presencias, ¿no? Y se pasan toda la vida cuidando de la casa hasta que la pierden, toda la vida cuidando de Argentina. Me llama la atención que cuando terminan dice tira la llave a la alcantarilla. Sí, yo también me quedé pensando en eso. Y dices, bueno, pues han dejado ya su mundo totalmente atrás, tienen que abandonar el mundo. Claro. Pero no dejan que no nadie quieren que entre nadie... ahí, Exacto, pues que fijaos, nadie claro. vea eso. Y se vuelve a reproducir otra de las cosas que os he comentado en la aproximación a Cortázar, ¿no? Cortázar nos presenta un orden metódico y establecido. Os diré cómo era la casa. La casa es ta, 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 ta. Que un elemento externo, sobrenatural o no, hará que cambie, que varíe, incluso que lo tengan que... Ese orden lo pierden, ¿no? Y se marchan, ¿no? O sea que es algo que altera el orden, ¿no? Bueno. Chicos, que no sale el nombre porque es el que lo cuenta. Ah, sí, he puesto narrador, no entendía el nombre que había puesto. ¿Vale? Entonces es un relato simbólico que se sustenta en tres patas, ¿no? La casa, que significa lo que queráis, Argentina, la tradición, lo que queráis. El tejer y el no tejer, que puedes seguir luchando o rendirse, ¿no? Y la puerta de roble, que la puerta de roble representa lo impenetrable, representa el encarcelamiento de ellos, pero también representa esa poder ir al más allá que no consiguen, ¿no? Que si la abrieran se haría esa quiebra y podrían entrar y podrían pasar a ese sitio donde Cortázar está todo el rato dando vueltas, ¿no? El relato es fantástico, el ritmo, la forma en la que está contado, y es una de sus obras maestras. Lo que pasa es que, claro, tiene muchas, entonces decir que es una de sus obras maestras es decir bien poco, pero es una de sus obras maestras. No sé qué conclusión sacáis después de leerlo y de estas explicaciones vagas, porque tampoco se puede afinar más, porque ya os digo. Porque es muy abierto, o sea, que las interpretaciones pueden ser... no sé, cada uno igual puede decir, pues para mí la casa simboliza esto y tal, bueno. Yo es que si no lo quieres ver como el país, o sea, como Argentina y todo esto, yo lo veía más como un mundo propio que ellos han creado, sin atreverse a salir de allí, dependiendo siempre de los fantasmas familiares, pero que la realidad les va a empujar fuera, porque no se puede vivir así. En psiquiatra vamos a interpretar. Claro, mundo mental, ¿no? Es que muchos de los cuentos de Cortázar los puedes meter en mundos mentales, ¿no? Que realmente no están sucediendo, que son problemas psiquiátricos también, como el de cefalea, el cuento de cefalea. Entonces, es así, ¿no? Bueno. No, a mí me llamaba la atención su organización doméstica. ¿Cómo se pasaban todo el día limpiando? Y luego se pasaba todo el día ahí, uno haciendo y el otro... Bueno, claro, eran rentistas, eran de la clase alta, esta clase alta que se verá perjudicada por el peronismo y por el populismo, en fin, bueno, ya sabéis. Vamos a leer esta página y media gloriosa, que es Continuidad de los parques, y lo vamos analizando mientras lo leemos, ¿vale? ¿Parece? Es la página 85. Lo más fascinante y más importante del relato es la circularidad, ¿no? Que es como una maquinaria perfecta, ¿vale? Fijaos cómo empieza, ¿no? Había empezado a leer la novela unos días antes, que va a ser la frase de enlace con la frase final. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Fijaos que ya nos ha dado el orden. El sillón, el parque enfrente, la ventana, la puerta, ya nos ha ordenado el espacio. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. Lo que quiere hacer Cortázar con el lector, ¿vale? Que se meta. Y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo,
que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales lanzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Este fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte acaba de introducir al lector dentro de la narración. De la narración que está leyendo. Es de la narración que está leyendo. Al lector, Por la novela del tipo, ¿no? No, a él. Al personaje lector dentro de la novela que está leyendo, ¿vale? Primero entraba la mujer, recelosa, y esto que él está leyendo ya es la realidad para él. Ya es la realidad que está ocurriendo a sus espaldas, mientras él lee. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Crítica y broma y burla a las novelas de Segundo Sombra y todas estas del criollismo y de... Ya sabéis qué novelas me refiero, ¿no? Todas estas, los novelones de estas épocas, ¿no? Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. Llevan engañando al marido mucho tiempo. Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada, claro, la libertad de matar al marido. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Fíjate que dice corría por las páginas, o sea, que nos vuelve a poner fuera como el lector que lo está leyendo. Y se sentía que todo está decidido desde siempre. ¿Por qué? Porque el narrador, el autor del libro, elige lo que va a ocurrir desde siempre, o sea, es el Dios, ¿no? Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir, y que es el lector. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Han repasado el plan. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. A partir de aquí tenemos uno de los párrafos más extraordinarios de los relatos de Cortázar. Los perros no debían ladrar, y no ladraron, porque no quiere el narrador. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba, porque no quiere el narrador. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y yo, como no lo quiero matar, vuelvo a empezar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por... Qué bueno. ¿Vale? Entonces tú eres Dios, eres narrador, eres... Si lo quieres matar, paras aquí y se acabó. No quieres matarlo, vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Y por eso es continuidad, ¿no? ¿Vale? Es impresionante. O sea, es impresionante. Es impresionante. No, es que mejor leerlo porque ¿qué crítica podemos hacer? O sea, ya lo hemos comentado. Es impresionante. O sea, es una brevedad y en esa brevedad canta... Sí, es tremendo, ¿eh? Es una obra maestra absoluta. Absoluta. Genial. Genial. Genial, absolutamente genial. Entonces, el tiempo y el espacio, ¿verdad? Como siempre, obsesionando a Cortázar. Y ahora, para quitarnos un poco este sabor metafísico y un poco amargo de este crimen en el que somos partícipes porque somos los lectores, narradores. Sí, dime. Vamos a ver, entonces, este señor que está tranquilamente en su sillón está leyendo esa novela. Sí. Y entonces lee todo lo que se pone aquí, ¿no? Sí. De la cabaña del Sí, bosque, sí. la mujer que tal. Eso está escrito, pero claro, está pasando. Sí, pero está escrito en la novela, él lo está leyendo. Y él lee como, porque para mí todo esto
forma parte de la novela que él está leyendo. Efectivamente. Lee como el hombre sale de la cabaña, como su tal, como lee las indicaciones Sí, que le da la claro, mujer, claro. lee primero una sal azul, después una galerieta, y ahí, que es el lector, debería estar diciendo, hostia, esta es mi casa. Y ahí deja el libro, se da la vuelta, pero es demasiado tarde y le meten una puñalada. Claro. Como que yo lo he matado. Salvo que vuelvas a empezar. Lo haces lineal y lo dejas ahí porque se vuelve y... Claro. Claro. Es que no le des más vueltas, es como eso. Es que no le des más vueltas porque no tiene vuelta de hoja, porque es que te rompe la cabeza. O sea, es una cosa. No, tampoco es. Pero es que es cachando, o sea. No puede coger y decir, vale, que soy yo, espérate. Eso me suena. Bueno, vamos a leer para divertirnos un poco esta página. Es una página. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Porque ¿cómo se puede construir un relato con ese título? ¿Vale? Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y entonces añade instrucciones para dar cuerda al reloj, que es el siguiente que complementa. Pues anda, que si estuviese en la edad de los smartphones, Y fíjate cómo empieza instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con 2 dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Entonces, estas reflexiones sobre el tiempo y la muerte, que son muy cortazarianas, ¿vale? Y que nos sirven para ilustrar lo que nos queda, porque van a ser reflexiones sobre el tiempo y la muerte. También tiene instrucciones para subir una escalera, también, en fin. ¿Vale? Entonces, es un cuento reflexivo, o bueno, un cuento, por llamarlo de alguna manera, moral, irónico. Bueno, vamos con La isla a mediodía. ¿Vale? ¿Qué opináis de La isla al mediodía? A ver. Bueno, a mí me ha gustado porque yo también sería capaz de obsesionarme con un paisaje, una isla determinada, así, especialmente si es una isla griega y la veo pasar siempre todo. O sea, yo entiendo la obsesión del personaje por querer ir allí. Eso sí, me encanta. A mí me ha encantado. Es que es aparte que, bueno, por trabajar en una línea aérea, pues como que lo veo más cerca el ambiente del muchacho, pero me ha gustado. O sea, la obsesión que va a cambiar su vida totalmente. Pero no solo eso, que además Cortázar va nombrando la gente con la que se relaciona, así, y todo es como, bueno, como que no tiene importancia hasta el hecho de que la novia estaba embarazada y entra en uno de los hechos más que no tienen importancia, que deja pasar, que su vida está ya centrada
entonces yo entiendo que esa isla es punto un geográfico. Pero yo creo que la isla debe sacar otro símbolo, evidentemente. Luego eso lo dejo para el final, porque yo no estoy de acuerdo con la interpretación que dan los críticos. ¿En qué sea un símbolo? No, en lo que dicen que es. Ah, ¿Pero él llega a ir a la isla? ¿O él todo eso lo sueña mientras está pegando el batacazo con el avión? Para mí es ese tipo de... ya eso lo venía pensando en el coche. Yo lo que pensé, o sea, yo para mí simplemente es todo eso que él hubiera deseado vivir, le está viniendo en el último momento. En el momento de, claro, en la agonía allí en la isla. Es decir, a mí me hubiera gustado que fuera de otra manera, y mira por dónde he ido a caer, pero en esto así. Pero en cualquier caso, toda su vida termina. Es decir, él había terminado porque se había obsesionado y quería ir allí y nada de alrededor le importa en absoluto. Pero el accidente hace que realmente su vida termine. Y va a la isla. Va de cabeza. Yo en el coche venía pensando, digo, tendría que leerlo otra vez para ver si hay un punto de inclusión como en el de Borges que nos descubriste el otro día, el de Dalman, el que decía que estaba muerto. Sí, hombre, el del hombre el de del sur. el del sur. Entonces digo, igual hay algo en el que se hace el clic de saber si... Yo no lo he encontrado, no lo he encontrado. Yo porque, recordando el de Borges también, el del milagro del tiempo, que dan 2 años, pero que luego han pasado los 2 minutos hasta la ejecución y todo, pues veía ahí un cierto paralelismo que lo que sucede en ese momento que él imagina, mientras que se ha producido el accidente, imagina cómo hubiera querido llegar a la isla y qué es lo que ha querido disfrutar allí. Luego hay algún detalle pero... que me deja a mí un poco así, porque, claro, sin saber todavía lo que venía al final. Hay un momento en que él está ahí disfrutando tanto y tal, que ya dice, no quiero quedar aquí. Sí, no voy a volver. Y dice, tendría que ver cómo matar al viejo. Y yo digo, sí. Sí, eso ahí... ¿Cómo matar al viejo? ¿Para quedarse con su puesto? Sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esa frase, es que no me quiero meter en teorías con las que no estoy de acuerdo. Esa frase de matar al viejo, muchos críticos dicen que esto es una dicotomía. Yo lo digo ya entro con mi análisis. Es una dicotomía entre el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? Y que él es un hombre viejo en el sentido de que tiene una rutina. Otra vez estamos en la ordenación de la realidad por parte de Cortázar. La rutina que nos describe en los vuelos, que sirve, que no sirve, que hace una ruta, que hace la otra. Incluso la rutina con sus compañeros, con todo lo que va haciendo. Tiene una rutina y es un hombre viejo y cansado. Y esa isla representa el hombre nuevo, el hombre joven. Entonces, cuando él llega a la isla, como hombre joven, tiene que acabar con el hombre viejo. Es como el león joven que llega y tiene que echar al viejo, ¿no? Esta es una de las teorías con las que yo no estoy de acuerdo. El tema general del relato es lo que ocurre cuando ambicionamos algo, y generalmente todos ambicionamos un paraíso artificial. Entonces va sobre las obsesiones, ¿no? ¿Vale? Y sobre la creación de ese paraíso artificial, que en este cuento es un espacio ubicado en el tiempo, porque es una isla al mediodía. Os dije, a diferencia de Borges, espacio y tiempo son siempre protagonistas en Cortázar, no uno u otro, ¿no? Esto quizás empieza a hacerme pensar que Cortázar es mejor que Borges. Sí lo es. ¿No? Yo creo que sí que lo es. No conozco tanto de la obra de los dos como para decir. Yo creo que sí, ¿no? Son unos cuentos mucho más interesantes. No sé. Bueno, no lo sé. Entonces, vuelve a mostrarnos lo de siempre, la irrealidad y la realidad, ¿no? Lo que pasa es que en este cuento no sabemos qué parte es la irrealidad y cuál es la realidad hasta el final. Supone que la irrealidad es la estancia de él en la isla y la realidad es en el vuelo y el accidente, ¿vale? Entonces es un mundo onírico donde la isla es un espejismo de un paraíso artificial que él se ha creado, ¿no? Y de falsa esperanza y de falsa felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad, nos viene a decir, no es un lugar físico sino mental, porque él simplemente viéndola desde el avión ya se siente feliz, ¿no? De hecho, él vive más en la realidad física, vive más en ese otro sitio que en la realidad física, porque ya no hace caso a nadie. Exacto, y no quiere otras rutas ni nada. Vale, entonces yo he apuntado aquí, bueno, analizar la escena final, que ahora la veremos, pero ¿desde cuándo se estrella? ¿Desde el principio del relato ya se ha estrellado? Yo no lo sé, os lo pregunto.
No, porque bueno, él va contando cómo no quiere cambiar la ruta, le ofrece la ruta de Nueva York y no quiere hacerla porque no le permite ver la isla, es decir, va haciendo también cambios referencias reales, ¿no? Exacto, ¿no? para mí. Pero de repente, en el párrafo, en la segunda página, nos dice: volar 3 veces por semana a mediodía sobre Shiros era tan irreal como soñar 3 veces por semana que volaba a mediodía sobre Shiros. Ojo, o sea que era tan irreal como soñar que volaba sobre Shiros. ¿Dónde está la frase? Página 116. Volar 3 veces por semana a mediodías, nada de eso tenía sentido. El Rubén sigue pensando en la isla, mirándola cuando se acordaba. Claro, pero porque es tan irreal 3 veces por semana que volaba. Pues porque da igual volar sobre ella o soñar que se vuela sobre ella si no estás en ella. No tienes, no la estás disfrutando, no la estás palpando. No nos da pista de nada. Bien, bien. Yo solo lo apuntaba porque, bueno. No, para mí significa eso, que sigue siendo, es la obsesión. Vale, es la obsesión, de acuerdo. La isla tiene forma de tortuga. La tortuga, yo paso de las interpretaciones que dan por ahí los críticos sobre cosas mandálicas y cosas tal. La tortuga tiene un caparazón y el caparazón sirve de protección. Y la isla es un lugar donde él encuentra protección, punto. Por eso tiene forma de tortuga. Exacto, es mi opinión, ¿no? Es un cambio de orden y un cambio de ritmo. Claro, la perspectiva del relato es interesante porque nos lo está contando, ¿vale? ¿Cómo lo diría yo? Con una perspectiva desde las alturas. Todo el rato es una visión cenital, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces vamos con el tema de la perspectiva y con el tema de la mirada. El párrafo final se une con el párrafo anterior que dice: lejanamente le llegó el zumbido de un motor. Y ahí se terminó el paraíso. Cerrando los ojos cerrados, ¿vale? Se dijo que no miraría el avión, que no se dejaría contaminar por lo peor de sí mismo, que una vez más iba a pasar sobre la isla, ¿vale? Pero en la penumbra de los párpados imaginó a Felisa con las bandejas. En ese mismo instante distribuyendo las bandejas y su reemplazante, Giorgio, tal vez alguien que también estaría sonriendo mientras alcanzaba el vino o café. Incapaz de luchar contra tanto pasado, abrió los ojos. O sea, los ha cerrado primero, ¿vale? Y ahora los ha abierto. Él, cuando ha visto la isla desde el avión, siempre es con los ojos abiertos. Bueno, ahora los ha cerrado. ¿Para negar la realidad del accidente? No lo sé, ¿eh? Yo solo os lanzo preguntas. Entonces ahora los abre. Incapaz de luchar con tanto pasado, abrió los ojos y se enderezó. Y en el mismo momento vio el ala derecha del avión casi sobre su cabeza, inclinándose inexplicablemente, el cambio de sonido de las turbinas, la caída casi vertical sobre el mar. Bajó a toda carrera por la colina, golpeándose en las rocas y desgarrándose un brazo entre las espinas. Curioso. Curioso eso. La isla le ocultaba el lugar de la caída. Ahora no ve el lugar de la caída. Pero torció antes de llegar a la playa y por un atajo previsible franqueó la primera estribación de la colina y salió a la playa más pequeña. La cola del avión se hundía unos 100 metros en un silencio total. Ahora sí ve. Marini tomó impulso y se lanzó al agua, esperando todavía que el avión volviera a flotar, pero no se veía más que la blanda línea de las olas, una caja de cartón oscilando absurdamente cerca del lugar de la caída y casi al final, cuando ya no tenía sentido seguir nadando, una mano fuera del agua apenas un instante. El tiempo para que Marini cambiara de rumbo y se zambullera hasta tapar por el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él y tragó roncamente el aire que Marini le dejaba respirar sin acercarse demasiado. Remolcándolo poco a poco lo trajo hasta la orilla. Tomó en brazos el cuerpo vestido de blanco y tendiéndolo en la arena, miró la cara llena de espuma donde la muerte estaba ya instalada, sangrando por una enorme herida en la garganta. ¿De qué podía servir la respiración artificial si con cada convulsión la herida parecía abrirse un poco más y era como una boca repugnante que llamaba a Marini, lo arrancaba a su pequeña felicidad de tan pocas horas en la isla, le gritaba entre borbotones algo que él ya no era capaz de oír? Le gritaba entre borbotones algo que él ya no era capaz de oír porque, claro, él está muerto. A toda carrera venían los hijos de Clayos y más atrás las mujeres. Ahora mismo nos lo ha desgajado. Ahora nos ha sacado de esta escena y la vemos como la ve el narrador. Ya no estamos viéndola desde la perspectiva que la está viendo Marini.
Cuando llegó Clayos, los muchachos rodeaban el cuerpo tendido en la arena, sin comprender cómo había tenido fuerzas para nadar a la orilla y arrastrarse desangrándose hasta ahí. Solo un cuerpo. Solo un cuerpo. ¡Ciérrale los ojos!, pidió llorando una de las mujeres. Clayos miró hacia el mar buscando algún otro sobreviviente, pero, como siempre, estaban solos en la isla, y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. Este juego de las miradas, en este párrafo final, ojos abiertos, ojos cerrados, ojos abiertos, ojos cerrados, sirven para tratar de aceptar lo real. Todo el cuento ha estado suspendido en lo irreal. Pero eso lo utiliza también en el de la noche vocativa. Bueno, es que esa es otra pasada de cuento, ¿vale? Pero todo el cuento está anclado en lo irreal. Entonces es que este final nos hace pensar si realmente hemos leído una palabra que no fuera algo que hubiera, o sea, si hemos leído algo que hubiera sucedido, o solo, ¿sabes? O solo ha sido... Lo que ha sucedido es que ha habido un accidente, el avión... Y el Marini este... Y este hombre se ha acercado... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el mar es el que da y quita la vida en este... Hay una cosa curiosa que tiene que ver, vamos, supongo con lo que simboliza todo esto, y es que él mismo trata de salvarse a sí mismo. Sí, puede. y no puede. Pero como todos los perseguidores protagonistas de los relatos de Cortázar, casi ninguno se consigue salvar a sí mismo, ninguno. Muy bien visto. Y ahora voy con la putadita, que es la interpretación crítica que te destroza el cuento y yo no estoy nada de acuerdo. Agarraos, porque tiene tela. Ay, estos argentinos, ¿cómo son? La isla es argentina y Marini es uno de los exiliados que van dando tumbos porque se han exiliado del peronismo y van por toda Europa, de aquí para allá sin identidad, pensando en una Argentina ideal que sería ese paraíso recobrado al que nunca pueden volver. Me niego a aceptar esta interpretación. Lo que pasa es que solo piensan en Argentina y en Perón, o sea, que a ver... Hombre, lo que pasa es que a lo mejor ellos piensan que Cortázar... Me niego. Pero como el de antes, es que puede ser ese, puede ser otra cosa, que a cada uno... Pero en este relato, me parece, en Casa Tomada tiene mucho sentido. Yo estoy de acuerdo que puede ser Argentina. Pero aquí la isla Argentina, ¿por qué va a ser la isla Argentina y esto un exiliado que va dando tumbos? Venga, hombre, no me fastidies. Yo creo más bien eso, que la isla es, pues eso, ese deseo, ese paraíso soñado, pero que es soñado, totalmente soñado. Y entonces, pues, te das una hostia con la realidad. Exacto. Con el avión Y ese poco que has estado en la isla, pues ya no. Pues ya que te aproveche, pues porque... ya se acabó. Así es, ¿no? Así es. Pero para que veáis el tema de la sobreinterpretación y de estas cosas, ¿no? De la crítica, que interpretando que la isla es argentina y que Marini representa a los exiliados por el régimen y tal y cual, es que le quita todo el encanto al relato. Y además que no creo que este relato sea un relato en clave simbólica. El otro sí lo era, este no. Bueno, yo creo que sí, porque... Pero vamos a ver. Sí. Pero en clave simbólica, pero no en una clave simbólica. Cuando quiero decir que no sea en clave simbólica, me refiero a que los relatos en clave simbólica tienen muchos elementos que representan muchas cosas. Y aquí tenemos el avión, la isla y poco más, ¿sabes? Y pues eso, los deseos. Claro, en Casa Tomada tenemos los personajes que son simbólicos, la casa que es simbólica, las presencias que son simbólicas, cómo van los cuartos cerrando a la puerta de no sé qué, de madera, que es simbólica. Aquí hay menos elementos simbólicos. También podría verse que a lo mejor este tío, por vivir tanto en el deseo y no en la realidad, y de hecho deja una novia embarazada y deja todo, al final es castigado. Hay un detalle que a mí me llama... Que busca, o sea, busca también una estabilidad. Tiene un trabajo, y yo que tengo amigos que trabajan así. La estabilidad es vivir pescando ahí. No, pero... Sí, no. Pero para mí sí, porque el trabajo de un zapato es estar todo el día... Exacto, te leo esto que... El orden del trabajo se ve alterado por el anhelo de una isla, que puede ser el anhelo de cualquier cosa, ¿no? El anhelo de estabilidad, el anhelo de dejar de cambiar de ruta cada no sé qué, el anhelo de dejar de estar cada sonriendo diferentes. Eso sí, es decir, es un tipo de trabajo que está siempre en un lugar y que además
Bueno, a veces trabaja con lo mismo y otras veces no, como le pasa a este, como lo cuenta ahí también. Entonces, es Sí, un anhelo de también se podría estabilidad. haber quieren una vuelta a la naturaleza, A la porque naturaleza, claro, ahí está sí. Un renacimiento, ¿no? el De... agreste, Trabaja en un lugar y quiere un lugar. Sí, sí, estoy de acuerdo, muy bien quiere visto. un arraigo, ¿no? Pero oye, La ¿y cómo veis esto? Teniendo en cuenta que él muere de un gran corte en la garganta, ¿cómo veis esto? Le hizo gracia la palabra calimera y la ensayó en un cabaret con una chica pelirroja. Se acostó con ella, supo de su abuelo Enodos y de unos dolores de garganta inexplicables. Sí, eso a mí me... Sí, pero eso tiene ahí algo yo que... lo dejaba al margen, Pero es que todos los cuentos todo tiene algo, pero algo. es que si no... Pero es que luego vuelve a repetir lo de los dolores. Sí. Pero no con esa chica. Ajá. A ver, ¿dónde estaba eso? En la 117. O sea, yo ahí lo que sí Puede estar filtrándose en la situación real, que es el con el cuello cortado, ¿no? En el universo onírico, ¿no? Sí, pero que además eso, o sea, esa relación mínima que nos cuenta ahí, o liviana, o como le quieras llamar, pues eso, es todo parte de esa vida. Todo parte de está eso. siempre así, pues fluctuando, y lo que busca es un lugar para establecerse y que desaparezca su mundo anterior porque no está feliz. Aunque luego... Bueno, prosigamos, que es que si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Porque le gustaban más los vuelos del mediodía que los de las 8 de la mañana. Ah, Bueno, a lo mejor por el momento exacto en el que pasaba por la, claro. por la isla y era el momento de la luz. Seguro que todo tiene algo. Bueno, solo quería comentaros de La Puerta Condenada, que no lo habéis leído, que es un relato también muy cortito, en el cual un viajante de comercio se hospeda en un hotel y oye los llantos de un niño y al día siguiente se queja y el conserje... No, está en el 2, está en el 2. Una novela de terror o una peli de miedo con eso. Sí, claro. Pero el tema es así. Solo quiero que veáis esto, solo. Entonces, el viajante es un tipo con la vida ordenada. Ha ido a cerrar un negocio y tiene sus reuniones. O sea, otra vez el orden, ¿no? Y por la noche duerme muy bien hasta las 2 de la madrugada y a las 2 de la madrugada le despierta el llanto de un niño que está en la habitación de al lado. Entonces, al día siguiente se queja y el conserje le dice, pero si es que en la habitación de al lado no hay ningún niño. Entonces él descubre, la siguiente noche que le vuelve a despertar el lloro del niño, que hay una puerta condenada tapada por un armario. Entonces la tercera noche, que ya es la última, él mueve la puerta. Él mueve la puerta y se pega a la puerta. ¿Vale? Mueve el armario y se pega a la puerta, ¿no? Y esa puerta es la rendija, ¿no? Que le está conectando con otra realidad, ¿no? Pero no se explica qué ocurre con el llanto del niño, ni por qué sucede, ni nada de nada, ¿no? Es solamente, como lo comento levemente así por encima, para que os veáis que este es uno de los cuentos más importantes de los intersticios, estos de los que hablo, porque se filtra, ¿no? Se filtra esos hilos de la Virgen o esas babas del diablo. ¿Eh? ¿Vale? Y en el otro relato que hay aquí, que también me interesaba comentaros muy brevemente, que se llama No se culpe a nadie, va de un tipo que ha quedado con su mujer y está en la planta 12 de su casa, o sea, está en el piso 12, y se va a poner un jersey y tiene la ventana abierta. Y entonces está magistralmente narrado, son 3 páginas, porque es todo el problema que él tiene para ponerse el jersey, ¿no? Entonces, en el proceso de ponerse el pullover, tiene un problema, y es que empieza a no reconocer su mano izquierda. Su mano izquierda parece que no es suya. Y entonces empieza a ahogarse, empieza no sé qué, empieza no sé cuántos, empieza a tener problemas con esa mano, hasta que intenta sacarse el jersey de golpe, y intenta tal, y empieza a girar, y claro, y entonces lo que me interesaba enseñaros era cómo de una escena tan estúpida y tan cotidiana que es ponerse un jersey, por eso se llama No se culpe a nadie, porque no se puede culpar a nadie, se produce ese extrañamiento cuando él ve esta mano izquierda que sale de la manga y que no se la reconoce y que ve que se le viene encima. Eso es total, ¿no? Mira. Lo recuerda así a Gregor Samsa. Como si la mano izquierda fuera una rata metida en una jaula, dice, ¿vale? Ve 5 uñas negras cerca de los ojos, ¿de acuerdo? Y entonces está forcejeando, y entonces el final es espectacular, ¿no? Porque entonces dice, entreabre los ojos, por conseguido, y ve
las 5 uñas negras suspendidas apuntando a sus ojos. Y tiene el tiempo de bajar los párpados, de echarse atrás cubriéndose con la mano izquierda, que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga, para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul, lo que pues, de haber respirado en el cuello, lo envuelva otra vez la cara mientras se endereza para ir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie, y 12 pisos. Llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie, y 12 pisos. Ha estado intentando quitarse el pullover y se ha caído 12 pisos. No se culpe a nadie. Fíjate el final. Fíjate el final, ¿eh? ¿Qué te parece? Tenéis que leerlo, ¿eh? Son 2 páginas. Es tremendo. Es tremendo, ¿vale? Tremendo. Tenéis que leerlo. Y entramos, nos queda media hora, no sé si nos va a dar tiempo, en las babas del diablo. Pues yo no quería quedarme aquí comentar el de la noche boca arriba. Pues, vale, vamos a la noche boca arriba, que lo comentamos rápidamente, ¿vale? Vale, la noche boca arriba. Se produce un accidente. No, está en el 3, igual está en el 3, yo no lo tengo aquí. En el 3 porque... No. No está en el 3. Y en el 1 tampoco porque los estuve buscando. Pues no sé dónde vendrá. Está en internet, vamos, es un cuento también relativamente corto. Bueno, en cualquier caso, en la noche boca arriba, un tipo monta en moto y por intentar no atropellar a una chica que se le mete en un paso de cebra, en una calle, tiene un accidente y entonces acaba en el hospital. Y entonces él, en el hospital, entra en una dinámica de despertarse y dormirse en función a los fármacos que toma, a la fiebre, a las curas que le han realizado y tal. Entonces, cada vez que se duerme, sueña que es un guerrero moteca en la época de la guerra florida de los mexicanos, de los aztecas, de los aztecas o de los mayas, que perseguían a sus víctimas para abrirles el pecho y sacarles el corazón y hacer estos sacrificios que ya visteis en Apocalipto, la peli de Mel Gibson. No sé si la habéis visto. Yo no la he visto, pero bueno. Bueno, pues es exactamente eso. Entonces el paciente sueña en el hospital con que está en una selva oscura, que huye de los aztecas, que buscan prisioneros, despierta, vuelve a dormir, tiene fiebre, entonces vuelve a soñar que se oculta en la selva, pero que lo capturan. Y la cama nunca puede cambiarse de posición, porque sea el otro brazo. Sí, tiene el brazo roto, exacto, está boca arriba. Despierta, tiene sed, se vuelve a dormir y entonces sueña que está ya en el sacrificio. Boca arriba, en la piedra ya sacrificial, ¿no? Entonces, él quiere despertar del sacrificio, pero entonces es cuando descubre que el sacrificio es real y que el sueño es el hospital. Esto nos... Te iba a preguntar, pero él cuando se ve de los despertares se da cuenta de que es un sueño. Bueno, él despierta y tiene vecinos en la... Sí, tiene un vecino que le dice, no pegues esos brincos en la cama. Sí. Se vuelve a dormir. Se va a caer de la cama. Se va a caer de la cama. O sea, tú en ese momento siempre sigues pensando que la realidad es el hospital. Pero es que por eso se llama boca arriba. Se llama boca arriba porque le da la vuelta al cuento, porque es otra vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él intenta despertar, descubre que el sueño es el hospital y que lo real es que él es un prisionero que le van a sacar el corazón. Entonces, este cuento plantea la crítica a las siguientes incógnitas. ¿Puede soñar un moteca con una moto y un hospital? Porque él sueña con la moto diciendo que es un insecto, ¿verdad? Un moteca va subido sobre un insecto. Dice, no, soñó con una sala blanca y con gente que llevaba no sé qué brillante y que iba subido en un insecto. Se supone que
el sueño ese que es un moteca o como se llama, está en un tiempo anterior. Claro, en los aztecas. Ah, en la Claro. época de los aztecas. ¿No? Claro. Es como va a soñar con el futuro. ¿Ah? O sea, con un futuro desconocido. Bueno, en los sueños cabe todo. Pero tan exacto porque seguramente describe Sí. bien el hospital. Entonces se produce la dualidad. Claro. Y la simplicidad, o sea, lo simple es pensar, vaya, con los medicamentos, no sé qué, pues tiene estos sueños. Y lo oyes, o sea, el comentario de un vecino de habitación y todo está bueno. Luego ya llega el momento en el que te dejan shock. Entonces produce una vuelta de tuerca porque pone de revés el espacio. Otra vez espacio y tiempo, otra vez, pone de revés el espacio, hay una dualidad entre el sueño y realidad, no sabes lo que es el qué, y la lápida que cuando a él le hacen la primera radiografía, ya te da una pista, porque la radiografía, que se la ponen sobre el pecho, él dice que es como una lápida sobre el pecho, esa radiografía negra, ¿no? Y sabes que lo van a descorazonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo onírico? Claro. La piedra que utilizaban era Sí, exacto. Claro, entonces, bueno, pues... Si tenéis frío, darle a los dos. No, sí, ya. No, era un poquito así. Entonces, el problema es ese. Se puede soñar con realidades que no se conocen, con un futuro remoto. Pero el cuento el cuento es muy original, ¿vale? El cuento es muy original y es otra de las obras maestras de este hombre, ¿no? ¿Todos los relatos están recogidos en estos 3 volúmenes? Teóricamente sí, pero si luego tienes ese volumen descubres que no. Claro. Vale. No están fechados, ¿no? Que los había agrupado por temáticas. Sí. Pero no vienen fechados. Es que ahí vienen por libros. Es mejor edición esa. Ahí vienen por libros. Por libros. Pam, 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 pam. Y luego un par de inéditos, además. Un papelito para leer que pena, ¿eh? Sí, porque entonces que tiene 1000 y pico páginas, fíjate. ¡Ostras! Es imposible que todo eso esté en estos textos. No. Luego Alianza sacó esos tomos en grande, en una edición más de lujo y se supone que con algún cuento más. Porque mira, aquí solo hay como 10 o 12 y ahí hay mogollón. Sí. Bueno, primer problema de las babas del diablo lo encontramos en el primer párrafo. Tenemos una perspectiva narratológica caótica con puntos de vista del narrador, con diferentes voces. ¿Quién puede narrar esto? ¿De qué forma lo narro? Me gustaría que la máquina de escribir lo escribiera solo. ¿Qué utilizo un nosotros? O sea, no me acuerdo cómo empieza, pero o sea, es una locura, ¿no? El principio, ¿vale? Se dice, si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú la mujer rubia eres las nubes que siguen corriendo delante de mí, tú sus rostros, vuestros sus rostros. Yo dije, hostia, váyatela con lo que vamos. Vale, él no sabe ni siquiera desde qué punto, de qué persona verbal narrar el suceso. Entonces las diferentes perspectivas nos van a llevar a que conviven a la par en planos y mundos que se superponen, ¿no? Entonces una persona es al mismo tiempo una y varias, o todas o ninguna, en este caso, ¿no? Y lo que ocurre en una realidad altera la otra realidad. Entonces, ¿desde dónde nos está hablando el narrador? Ya os he dicho que la crítica no se ha percatado muy a menudo de que nos está hablando una vez muerto. Habla desde el interior de la foto, que él mismo ha tomado, pero muerto. ¿Por qué está muerto? Porque el elemento determinante para concluir que está muerto son esas nubes que pasan sobre su cabeza y que contempla discurrir, porque esas nubes que ve pasar, incluso le llueve encima y los pájaros, son una visión que yo denomino de cadáver. Está tumbado muerto y está viendo pasar las nubes, Sí, la lluvia. No sé si luego esto cambiará. ¿Vale? Tengo que ir a otro punto de la eternidad. Exacto. Él está tumbado boca arriba. Él está tumbado boca arriba en el suelo del parque mientras contempla el cielo, ¿no? Entonces, el narrador, en ese momento, que es cuando se ha introducido dentro de la foto, ha mutado su punto de vista en el tiro de cámara. En el foco. En el foco. Su visión es la del objetivo. Pero yo lo denomino el encuadre cadavérico, porque es el objetivo, pero está muerto, ¿vale? Está muerto. Presuntamente estrangulado, porque como lo último que ve es que el tío del coche se le acerca así, entiendo que lo estrangula. ¿Vale? Bueno. Entonces,
La voz es que la voz narrativa es tremenda. La voz es es el discurso de un vivo que va a acabar muriendo. Pero claro, pero no, o sea, Y el narrador se califica así, además, muerto pero vivo a la vez. Entonces yo lo denomino un narrador Schrödinger, ¿no? Es un vivo muerto según donde incida nuestro punto de la pero no lectura. está muerto desde el principio. No, Está o sí. muerto desde que se mete en la foto, que es cuando revelan, cuando la revela. Y Sí. la hace enorme. Entonces muere ahí. Es que Muere en el momento que empieza a ver, yo no sabía ni que moría, pero entiendo que se mete en la foto cuando dice que empieza a ver que se mueven las manos de la mujer, cuando la foto empieza a tomar vida, y entonces él empieza a cambiar el enfoque, empieza a mirarla desde un lado, desde otro, y yo, bueno, percibía que se había metido en la foto, como estaba estático al final con lo de las nubes, digo, pues se ha quedado como un personaje de fotografía estático, no había llegado a que... Vale, en cierto modo, como el de los parques, nuestra lectura resucita a Roberto Michel. En cierto modo lo resucita. Pero termina siempre muerto en el relato, ¿vale? O sea, si no, por eso te digo que es un narrador Schrödinger, porque según nosotros nos coloquemos en un punto del relato está vivo y en otro está muerto, ¿no? Pero siempre que él habla de esa visión del cielo y de los pájaros, nos está hablando desde una perspectiva que está muerto. Sí, eso sí. Y luego porque unas veces usa la primera, pero igual que supongo que por lo mismo que al principio he dicho, no sé cómo narrarlo, ¿no? Una vez usa la primera persona y otras habla de Michel en tercera persona. Claro, porque él es muchas personas porque actúa en diferentes planos. Claro, ahora os explico eso. Él actúa en diferentes planos. Él es una persona, pero es otra cuando actúa dentro de la foto, o sea, actúa en diferentes planos, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio presentan una especie de narración circular que forman un todo engarzado, un continuo, y que podemos depositarnos en cualquier punto del relato y leer desde ahí y volver al principio, porque son planos, ¿vale? Como de película, son planos concatenados, ¿no? El tiempo es eterno y nos muestra diferentes líneas temporales. Tenemos el tiempo del narrador, el tiempo de lo que ocurre dentro de la fotografía, el tiempo en el cual el muerto nos relata lo sucedido, marcado por las nubes y por los pájaros que pasan, ¿vale? Y bandazos temporales que van adelante y atrás, ¿no? Es un collage temporal, porque desde el momento en el que en el primer párrafo nos dice que bajando las escaleras de su casa pasa del domingo al no sé qué, y que pasan 5 días. Entonces, cada vez que pone entre paréntesis desde el principio, ahora pasa una paloma. Está muerto. Quiere decir que está contando desde muerto ya. Yo os he dicho desde el principio que está contando desde muerto. Está contando. Entonces, claro, esa afirmación. Yo entendí eso al principio, pero me descolocó luego cuando hace la ampliación de la foto. Y esto, entonces ahí me quedé un poco. Pero dice, claro, pero puede estar. Pero está muerto. Un Un momento, esta es la clave. Está muerto en una de las realidades. Claro, porque dice, yo que estoy muerto. En una de las el realidades. Paréntesis, que es donde en teoría es la nube, la golondrina, sale decir lo muerto, dice, y vivo. No se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento. Claro. Porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo. ¿Tiene ratas este libro? Madre mía. Claro. Que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. Dice la de atrás, la del comienzo. Yo ahí ya Por eso he dicho que es un relato circular. Porque es un relato circular, es como el de los parques. No tiene ni principio ni fin, tú lo puedes leer circularmente. Y es un narrador Schrödinger por eso, porque él está vivo y está muerto. Y según donde tú te ubiques, según donde tú observes el experimento, está vivo o está muerto. Está muerto en los paréntesis y está vivo en lo demás. Y está vivo en una línea temporal y está muerto en otra línea temporal. ¿Vale? Este es el problema de este relato, que es una auténtica locura. Entonces, el relato pasa de una narración retrospectiva, donde te cuenta esto pasó, a un suceso que el protagonista afirma que acaba de suceder casi ahora mismo. Que es ya lo de la foto y todo esto, ¿no? ¿Vale? Porque él entra en el interior de la foto donde rige otro tiempo totalmente distinto, ¿no? Y donde será asesinado, porque él es asesinado en la foto, no en el mundo real, por el conductor del automóvil, ¿no? Y eso es lo que ocurre lo justo inmediatamente anterior. ¿Vale? Pero entonces... Ay, madre. Entonces está muerto en la foto.
y solo en los paréntesis, pero está vivo en los... Claro. Claro, sí. ¡Qué narración! El relato, esto te lo aclaro ahora. El relato lo narra el cadáver desde el mismo instante en que es abatido, en que el tío lo estrangula. El relato está narrado por él desde muerto. ¿Vale? Vale, uno baja 5 pisos y ya está en domingo. Pero igual muerto, está moribundo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Hombre, está varios días tumbado Porque viendo está pasar el cielo, ¿no? Pipi. Bueno, entonces, el tiempo pasa de una manera en una parte de su casa y de otra manera diferente en otra parte de su casa. Ya estamos otra vez con las dualidades estas, ¿no? Tan interesantes. Esto nos demuestra la capacidad que tiene Cortázar de moverse a su antojo por líneas temporales y colocarse un mes atrás o en la mañana en que se tomó la foto. Y no tiene importancia, y da igual, ¿no? Es un totum revolutum, ¿no? Entonces, la foto... Perdona, y es que además dijo aquí, uno baja 5 pisos y ya está Sí, en el claro. domingo. Claro, Vale. Guay. sí, sí. Baja 5 pisos y estás en el domingo. Es así. Entonces, la foto cambia y se altera por la mirada del fotógrafo, ¿no? Esto desencadena distintas variantes de la historia en distintos tiempos y con cadencias distintas. Entonces tenemos una especie de efecto mariposa, ¿no? Lo que él hace una de las veces, para evitar que el corruptor de menores se lleve al niño, cambia toda una realidad. Y luego lo que ocurre en la otra ocasión cambia a otra realidad, ¿no? Y en una de las realidades lo matan. Claro, claro, claro. Es verdad, porque hay una realidad en la realidad más real, que creíamos más real. Sí, exacto, lo tengo aquí puesto. Realidad, realidad, he puesto, que es la realidad que cree el lector. Roberto Michel toma la foto y se va a su casa. El joven es seducido y entregado por la mujer al hombre del coche que hace con él lo que quiere. No, Variaciones de esa realidad. No, pero yo hablo de la realidad, antes de saber que estaba muerto, era la primera vez, antes de revelar la foto, es que... Viene la mujer y le viene la dice, mujer no haga y fotos. el chico se va, vale. Le da tiempo a Puede huir, pero esa no es, yo me he quedado con esta realidad. Bueno, luego sale en la foto, es... es que una de las variaciones... En la foto es donde ocurre Esa segunda. Luego, las variaciones. La mujer... a ver, yo he puesto las variaciones. El joven huye. La mujer recrimina al fotógrafo. El protagonista actúa y el muchacho escapa. La acción de Roberto ejerce de efecto mariposa y altera el continuo espacio temporal y genera ciertas realidades diferentes con desenlaces diferentes. Incluso dentro de la foto, que también varía al acceder Roberto a su interior, cada acto de Roberto varía la historia, ¿vale? Sí, dentro de la foto también. Pues es que a él lo matan dentro de la foto, ¿no? Claro, pero el chico, lo de que el chico se va con la mujer nunca ocurre porque... No, hay un momento que se ocurre, ¿no? No, él dice que cree que lo que podía haber pasado era eso. Cree que lo que podía haber O pasado. sea, que él Vale, ya entiende la escena. sí, sí. Ahora entiende la escena. Vale. Bueno, es que este texto lo leí hace tiempo y he hecho, como no lo tenía, lo he hecho. Entonces el protagonista se ha convertido en el tiro de cámara y se inserta en la foto colgada en su casa. Que esto es lo más difícil de digerir, ¿no? Tras una nueva intervención que salva al muchacho de caer en manos del corruptor de menores, se produce el asesinato a manos del hombre del automóvil, presumiblemente estrangulado. En ese tiempo y momento fotográfico insertado en el tiempo mayor narrativo del relato, Michel muere y su cadáver permanece horas en el parque. Se produce un fractalismo porque la foto reproduce otro mundo mayor y otro mundo mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la película de Antonioni, si la veis, que ya por curiosidad os recomiendo que la veáis, él se vuelve loco ampliando y ampliando y ampliando y ampliando para ver esa mano, una mano que hay detrás de un arbusto, que es la mano del cadáver. Y la amplía, es fractal total, ¿no? La amplía y la amplía. Claro que te suena así, en blanco y negro y todo como muy pop, ¿no? Como muy pop, con unos patillones y todo con unos vestidos de los años 60 imposibles, todo es como muy... Y el parque todo el rato, y el tío en el estudio, venga a ampliar la foto. Bueno, entonces es un relato caleidoscópico donde se produce un desdoblamiento de los personajes, ¿vale? En la propia realidad y dentro de la foto, ¿no? Y hay un juego de gemelos, o como lo queréis llamar, ¿no? Es el relato más completo de Cortázar, sobre todo más complejo, porque es realmente en el que se produce la exacerbación de todos los elementos narrativos
que pone en juego en sus relatos, ¿no? Y aquí es como si dijéramos, ¡hala! Los voy a poner todos juntos y de la forma más compleja posible, ¿no? A mí me parece un gran cuento, ¿eh? Me parece un gran cuento, pero es muy complejo porque... No voy a hacer una foto sin pensar, o sea, me va a venir a la cabeza más de una vez el de esa realidad de la que... Pero evidentemente la quiebra, ¿no? Ese resquebrajamiento se produce cuando él entra en la foto y es lo más complejo de comprender, ¿no? Porque accede a una nueva dimensión espaciotemporal, ¿no? Metiéndose en la foto. Sinceramente no recuerdo cómo está solucionado eso en la película. No lo recuerdo, porque la he visto varias veces, pero hace muchos años. De hecho, incluso siendo más pequeño de lo que debería para haber visto esa película. O sea, yo recuerdo haber visto 2 o 3 veces y no entender ni jota, vamos. A ver, entiendo que a lo mejor, vamos, que yo no sé si lo he visto o no, pero supongo que si está mirando la película está ampliada, ya tan... Sí, amplían una pared enorme, que recuerdo. Mire y aparezca él en la fotografía. Sí, algo así, pero... Se ve ahí, soy yo. Pero hay un rollo muy chungo y muy bueno detectivesco con la mano que está, que se ve salir detrás del arbusto, y en la medida que va ampliando llegan incluso casi a ver la figura de un hombre con gabardina con la mano que está tumbado, ¿no? Que es el muerto. Y a lo mejor era él, ¿no? Claro, bueno, no me acuerdo, pero eso me acuerdo que estaba bien, ¿no? Pero es todo muy pop y es insoportablemente pop, ¿vale? Vale, y quería terminar con rápidamente Cefalea, que no lo habéis leído, pero me interesa comentarlo porque yo sé que Silvia lo leyó y le interesa que hable un poco del cuento, ¿no? Lo primero que nos sorprende en Cefalea es que nos presenta unos animales inventados por Cortázar que se llaman las mancuspias. Entonces yo en un primer momento, cuando lees el cuento así por encima y tal y cual, piensas en las mancuspias pues como las martas o como cualquiera de estos bichos que crían para quedarse con la piel, ¿no? Pero es que resulta que las mancuspias tienen pico, pero sin embargo son... ¿cómo tengo la cabeza? Son... no. Alimaña, pero más radical. No. Ya no me va a salir. Vamos a empezar otra vez. Las mancuspias tienen pico, pero se amamantan. Ya está. Son mamíferos. ¿Vale? Entonces, se supone que esta gente vive vendiendo el pelo de las mancuspias, ¿no? Pero a la gente, pero la gente no le gusta las granjas de mancuspias porque tienen algo chungo, ¿no? Porque parece ser que producen ciertas enfermedades. Entonces los protagonistas del relato es un nosotros desconcertante que durante mucho rato te está hablando de un tal Chango y Leonor, que luego resulta que no son los protagonistas, que son los ayudantes y que en un momento dado, visto cómo avanza la enfermedad en los que cuidan de las mancuspias, se marchan y les roban el carro, mato y les roban cosas, ¿no? Entonces los protagonistas son dos, un hombre y una mujer, teóricamente, que son nosotros y que son los dueños de la granja que se dedican a cuidar de las mancuspias. Para salvarse de los efectos perniciosos de estos animales que producen sobre el cerebro, exactamente una enorme cefalea, siguen a un doctor, que no tengo aquí apuntado el nombre, pero da igual, que es un doctor homeópata. Ya sabéis, la homeopatía es diluir en gotas, ¿no? O sea, el veneno, pero en pequeño, ¿no? Entonces, ellos van pasando por una serie de cuadros de cefalea, magistrales todos, que van denominando con nombres latinos, ¿no? Nos sentimos bien, pero esta tarde hemos estado marcadamente nux vomica. Hoy hemos tenido un ataque de aconitum. Entonces te va contando, ¿no? Hoy hemos tenido un ataque de tal, un ataque de cual, ¿no? Y claro, el problema viene con que la acción transcurre en 3 días, ¿vale? En 3 días de febrero, donde empezamos a no saber si la realidad de este cuidado de estos bichos es una alucinación y si lo que ocurre es que es una enfermedad mental la que tienen. Voy más allá. Los animales proyectan la locura en el cerebro de los que los cuidan.
Los que cuidan a los animales pierden el control sobre ellos y los animales empiezan a morir porque tienen poca comida y mueren entre ellos, se muerden e incluso se escapan, ¿vale? Entonces, el relato está muy ordenado, tal y como hace Cortázar. De los 25 párrafos, los 16 primeros están dedicados al primer día de trabajo y a las rutinas, pero el párrafo 17 se produce una quiebra en la rutina. Chayo y Leonor, que eran los ayudantes, abandonan y quiebran la rutina diaria. Y a partir del párrafo 19 empiezan a configurarse los síntomas más graves de los protagonistas, de sus dolores de cabeza, que coinciden con el descontrol sobre los animales, ¿no? Entonces se produce un viaje por la mente de los cuidadores. Ellos están de noche oyendo a las mancuspias haciendo ruido e incluso creen oírlas rodeando y cercando la casa. Pero son roedores, porque bueno, además las mancuspias de mamíferos y de tener picos son roedores, que tienen dentro de la cabeza. Entonces se está produciendo un problema mental, se está proyectando un problema mental dentro de la cabeza de los cuidadores. Los animales proyectan un problema mental, ¿no? El último día llega la policía a la casa para decirles que han detenido a los dos que se han fugado y les devuelven algunas cosas, ¿no? Pero ellos ya tienen el dolor de cabeza brutal, y deciden tomar en grandes dosis el último remedio homeopático, que es... Espera, ¿dónde está? Que es Crotalus cascabela, veneno de serpiente de cascabel. Y entonces se lo administran en grandes dosis y entonces ya te imaginas lo que va a suceder. No te lo dice. El tema termina de la siguiente forma. Los cuidadores sienten algo viviente que camina en círculo dentro de la cabeza. Dice, no estamos inquietos, peor es afuera, si hay afuera. O sea, ya por sobre el manual nos estamos mirando, el manual donde dice lo que se tiene que administrar, ¿no? Y si uno de nosotros alude con un gesto al aullar que crece más y más, volvemos a la lectura como seguros de que todo eso está ahora ahí, donde algo viviente camina en círculo aullando contra las ventanas, contra los oídos. El aullar de las mancuspias muriéndose de hambre. Entonces es la historia de cómo pierden el control sobre los animales, pero realmente es cómo pierden el control sobre sí mismos. La historia de una locura, vamos. Con esta enfermedad mental, y claro, acaban administrándose el veneno este de crótalo que se supone que los va a matar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las enfermedades de Cortázar. Cortázar, bueno, simbólicamente, la casa en donde ellos viven podría ser la cabeza, ¿no? El tema mental, otra vez tenemos un relato simbólico donde la casa sería la cabeza de ellos, ¿no? Cortázar tuvo dolores de cabeza toda su vida. Y lo que he descubierto, que me ha llamado la atención y que os lo digo ahora, es que él murió de leucemia. Pero hay un ensayo de Clarice Lispector del 2002 que asegura que debido a la... Fíjate qué fuerte es esto. Esto me flipó mucho. Que debido a la leucemia que tenía y que se lo trató en París, él no murió de leucemia con 67 años o 65. Murió de SIDA. Porque se lo pegaron en una de las transfusiones que se hicieron con sangre contaminada. Recordad dónde fue el primer y gran escándalo de la sangre contaminada, por SIDA, en Francia. Pero eso no se sabe. No. Esto lo argumenta ella, yo no sé qué pruebas presenta. Yo solo lo he leído por encima y me ha llamado la atención. O sea, él tenía leucemia y iba a morir de leucemia. Pero, como tenía leucemia, fue sometido a diversas transfusiones de sangre en París. Y Clarice Lispector habla de que no murió de leucemia, que murió de SIDA. Bueno, pero es que el SIDA realmente Curioso. no es una enfermedad. O sea, Ya, pero que se lo pegaron, que fue el primer gran escándalo de las bolsas. Es que el primer gran escándalo fue allí, fue en París. Pero que murió de leucemia porque una persona con SIDA está inmunodeprimida y cualquier cosa se... Pero es curioso porque esto ocurrió, ¿no? O sea, el gran escándalo de la sangre contaminada, no sé si os acordáis, salía en todos los lados, no sé. Y yo me he quedado flipado, digo, fíjate. Y murió con 67. Sí, 60 y tantos. 70. Calcula, 60 y algo, ¿no? Nació en el 14 y murió en el 84, pone aquí.
Vale, pues me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque yo siempre había pensado que había muerto de leucemia y bueno, que Clarice Lispector diga eso me parece una cosa... Porque fumaba como un carretero. Sí, en todas. Cuando no fuman cigarrillos, fuman pipa, que da gusto verlo, ¿sabes? Cara más curiosa que aquí, tiene la cara muy cuadrada por aquí. Bueno, un grandísimo escritor, como habéis podido ver, con uno de los mejores relatos que ¿De se han novelas escrito. tiene Rayuela? Tiene un montón también. ¿Tiene muchas? Sí. Y también. Bueno, menos que los relatos, ¿no? depende de lo que opines sobre Rayuela. Para ti Rayuela está bien, entonces sus novelas están bien. No lo leo. Tiene, espera, que te lo digo, es que esto es un poco complicado. Tiene en novelas Rayuela, 62 modelo para armar, y es novela también el libro de Manuel, y ya está. 3. Y lo demás es un libro de relatos. Este Galaxia Gutenberg, claro, sacó... Sí, luego han sacado una inédita de él. Y supongo que no viene la obra entera. Claro, ahí solo están los cuentos completos ahí. Entonces, novelas creo que tiene 3 o 4. Creo que hay una novela póstuma que rescataron, pero él no es novelista. De hecho, Rayuela es una antinovela. Es que no es novelista ni en Rayuela. ¿A quién nos vamos a engañar? Ay, ya me hago un lío con lo que leo. ¿De quién leí yo el otro día que la mujer Bueno, voy apagando aquí. Adiós, Silvia. murió y que la mujer luego editó lo que... ¿Quién? Ah, pero eso sí, eso lo he leído yo.